Yo les voy a hablar del texto de cultura. Primero debemos saber que cultura la podemos entender de dos formas. Una es la perfección del hombre, su formación y su mejoramiento. Y la segunda de ellas la podemos entender como el resultado de esta formación, los modos de vivir, sus maneras de actuar y de pensar. A esto se le llama civilización, que es entendida por Kant como el fin último de la naturaleza. Hablando un poco desde la primera forma en la que entendemos la cultura, podemos decir que para los griegos, que el mejoramiento del hombre se buscó como una realización del hombre en sí mismo, teniendo en cuenta que para los griegos el hombre no puede conocerse en sí, sino a través del conocimiento de sí mismo y de la búsqueda de la verdad. Por esto, para Aristóteles, el hombre era un animal político por naturaleza, porque está por naturaleza propia busca crear sociedades y crear ciudades, porque el que no pueda vivir en sociedad es un animal o una bestia. Por otro lado, en la filosofía medieval hubo un enfoque diferente y se basaron principalmente en la búsqueda de la defensa y la demostración de las verdades religiosas. De esta manera encontraron que la religión es un elemento integrante para nosotros y para la civilización porque no solamente te prepara para la muerte, sino que te prepara para la vida que estás viviendo actualmente. Por otro lado, el Renacimiento destacó la sabiduría del ser humano. Muchos filósofos y pensadores como Pico Vela, Ivo y yo defendieron que el hombre a través de la sabiduría propia llega al conocimiento de la verdad y a la realización total de su ser. La primera tentativa, que elimina el carácter aristotélico que tenía la civilización, fue realizada por la Ilustración, que intentó entender la crítica racional a todos los posibles objetos que pudieran ser de investigación, y consideró que todo aquello que no pasara por esta crítica iba a ser un error. Por otro lado, otros pensadores como Croc propusieron una civilización que tuviera una armonía entre la filosofía y la historia. Pero, con el pasar de los años, el problema de que la civilización estuviera limitada a ciertas normas se fue agravando cada vez más. Y la civilización le empezó a exigir a los ciudadanos que se fundamentaran en una sola tarea. Y su rendimiento y funcionamiento dependería de los conocimientos básicos que tuviera sobre la misma o sobre una ciencia específica. Pero esto limitó mucho a que las civilizaciones se concentraran únicamente en un campo científico y las limitó a evitar crecer en gran parte. Bueno, yo voy a hablar del segundo documento, de contracultura y underground. Primero que todo, la contracultura también es llamado hipismo. Es un movimiento de los 60 popular en la juventud, un movimiento no aislado de la historia y por eso se plantea como una constante cultural que corre de manera subterránea o underground, que nos lleva al segundo término en el eje histórico occidental. Comencemos con la contracultura. Primero nos hablan de las antiéticas, que según Victoria Camps, eh, las antiéticas son filosofías muy seguras de sí mismas que identifican un mal general en la sociedad o en la humanidad y se plantean como una solución para lograr una meta transformándolo todo, incluyendo la sociedad y la humanidad en sí. Por ejemplo, la filosofía de Spinoza, Nietzsche, Marx, cada uno identificando un problema diferente y planteando una meta y una solución frente a este problema. También nos hablan de la juventud. Se le llama juventud, según Frankel Quart, al pueblo que aparece a través de otro fenómeno y es surgimiento del rock. En los años 60 no existía la juventud en sí. Se hablaban de jóvenes preadultos, quienes supuestamente son de cierta manera los aprendices de los adultos, que en esta comparación serían los maestros, tratando de crecerlos para que estos tomen su puesto en el futuro. Y los jóvenes adultos, quienes se desarraigaron después de la Segunda Guerra Mundial de los ideales políticos de los adultos y recurren al retiro, a la vida privada, apartándose del público, pero exhibiendo un comportamiento más o menos adulto. La cultura del rock.
El rock es considerado un fenómeno de los 60 que se entiende como una manifestación cultural hecha por y para los jóvenes, en la que ellos obtienen un sentido de identidad y unidad, como dice Finkelkraut, se sienten por primera vez protagonistas de la historia. En este tiempo se implementaron transformaciones de los jóvenes, movimientos para divulgar conceptos y conocimientos filosóficos e intelectuales, pero de manera de experiencias, para llamar la atención de los jóvenes. Luego se nos habla de el mal y sus causas. Los jóvenes en esto acuerdan de cierta manera con Marx, que el mal tiene sus propias causas. Para ellos, las causas del mal son la producción y el consumismo, las instituciones modernas, se hacen críticas al trabajo y la visión moderna, dando que, acorde a su pensamiento, estas llevan a una conciencia neutra. Bueno, la contracultura en sí nos habla de que se presenta en términos verticales, por así decirlo, tomando ejemplos como lo son la salud, la educación, la comunicación. Se imagina la contracultura como una línea horizontal, eh, produciendo nuevos valores, de cierta manera opuestos a los determinados de la cultura moderna. El conocimiento, siendo otro aspecto de la contracultura, cuestiona la ciencia, que ha sido vista como la verdad. Los jóvenes de los 60 van más allá del conocimiento, buscan el saber, y que según Lyotard es una competencia práctica con algo en lugar de ciencia y conocimiento. La contracultura presenta un nuevo estilo de vida. Este podría ser llamado un estilo de vida organizacional, en el que todos, por así decirlo, somos piezas en un engranaje, que si uno deja de funcionar, es posible que todo se retrase, la productividad, el proceso, etc. También se da el neoprimitismo, en el que aparecen valores arcaicos como el retorno a la naturaleza, volviendo de cierto modo a la vida salvaje y primitiva, pero adaptándola a la época. Ahora sí hablemos del underground en sí mismo. Según Luis Racionero, el underground es una tradición del pensamiento heterodoxo que corre subterráneo a lo largo de la historia de Occidente, desde la aparición de chamanes prehistóricos hasta nuestros días. Un concepto eh, incluso más amplio que contracultura, que suele confundirse con la misma. La contracultura significa un momento dentro de entusiasmo underground. La concepción o cristalización cultural de una actitud que recorre los tiempos y traspasa fronteras. El underground Del underground podemos identificar tres rasgos principales. La mentalidad planetaria, libertaria e individualista, que desde la contracultura permiten eliminar un movimiento histórico difícilmente reconocible y asimilable a términos académicos. Yo le puedo hablar del tercer documento. Ese tercer documento trataba de la heterofobia. La fobia es una cuestión innegable, que está traída por un sentimiento de temor y de aversión ante el otro, ante el que no es igual a mí o el que piensa diferente a mí, al que simplemente se distingue de otra manera que a mí no me gusta y que por eso lo tengo que discriminar. Todo eso es una cuestión de heterofobia. Y es que la heterofobia no es algo inhumano, es más que eso, es algo propio del ser humano, que está presente en todo momento y que ha designado muchas de nuestras acciones en esta sociedad. Todo lo conlleva nuestra disposición mimética. Esta palabra mimética se refiere a la imitación que tiene una persona para ser igual a otro, y no tanto en un tema físico, sino más que todo en un tema mental y de comportamiento. Es que nuestro accionar al imitar, ya que cuando hay una uniformidad en un grupo social,
se es igual al otro y esto hace previsible muchas de nuestras conductas. Bueno, pero aquí es aquí cuando reconocemos exclusivamente a los seres con los que nos sentimos identificados y con los que no nos sentimos identificados los vamos a excluir de nuestro círculo social. Y por eso estamos pasando de una etapa de simple identificación a una donde vamos a hacer la identificación propia para poder elegir al grupo social con el que queremos permanecer, modificar las normas de su grupo social para dejar ingresar a algún extraño, por así decirlo, a su gregario o a su comunidad. Pero es aquí cuando empezamos un tipo de odio, de zozobra o de aborrecimiento hacia esa persona nueva que va a entrar a su grupo social. Y cuando pasa eso, cuando existe un odio, un temor o una incomodidad hacia que alguien nuevo ingrese al grupo social, están empezando las manifestaciones de heterofobia. Y aquí es donde comienza todo ese tema de la heterofobia. Con el otro se hace sumamente complicado cuando este otro es distinto. Y acá podemos introducirnos más en el concepto de un fatalismo uniformizador, donde encontramos y hablamos de los caracteres biológicos humanos que los hacen distintos a los otros. Los denominamos como signos raciales, que son tomados como si expresan una cualidad o característica social, cultural o espiritual. Eso es tomado por muchas personas de esta forma y están preponiendo la superioridad de una raza o la inferioridad de otra, lo cual no puede ser así. Pero no solo está este determinismo acá, sino también está el culturalista, que es uno de los más comunes. Este no convierte a los humanos en productos agropecuarios como lo hace este racismo biológico, sino que toma el lenguaje, las costumbres, las tradiciones, lo más común, con estereotipos que son usados para despreciar al extraño, para despreciar al forastero o al no conocido. De esa forma se es hostil y es que ambos fatalismos sociales expuestos anteriormente, tanto el racismo biologista y el determinismo culturalista, tienen fobia a lo que es el mestizaje. Siempre están buscando el conservamiento de las razas que están expuestas o, si se ha perdido, de recuperarlas. Mientras que el extraño, la persona forastera, es el que tiene que combatir contra ellos, ya que según ellos lo que está buscando es procrear híbridos de su raza. Y pues esto que se dice es algo vacuo, puesto que todos los seres humanos venimos de hibridaciones que se han dado a lo largo de la historia. Acá podemos incluir la heterofobia manifiesta, como lo es la desconfianza, el miedo y en muchos casos el odio a lo que no pertenecen a nuestro mismo grupo. Y es que esto yace de los mecanismos utilizados por nuestros antepasados cuando, por ejemplo, alguien no pertenecía a su misma tribu o no hacía lo que la tribu debería hacer. Hostilidades y arremetían contra ellos. Esto en su tiempo ayudó mucho para las formas primitivas de sociedad, pero tengamos en cuenta que esto ya no va a servir, puesto que hoy se ha convertido en algo que responde más que todo a un primitivismo colectivo dentro de esta sociedad moderna. Lo que caracteriza de nuestras actuales sociedades es que es el reconocimiento de la pluralidad de los grupos y de la autonomía de los individuos. Acá las sociedades capaces de integrar mayor número de diferencias en personas, de encontrar un marco homogéneo con mayor heterogeneidad, estas son las sociedades que progresan, pero también son estas sociedades donde se dan los casos más escandalosos y los casos más grandes de lo que es la xenofobia. Bueno, esto principalmente por dos razones. La primera, porque son las únicas sociedades que ponen el estatuto de igualdad a los diferentes. Y segundo, porque son las únicas donde la heterofobia es repudiada como un escándalo en lugar de ser tenida como una expresión elemental. No todas las manifestaciones de heterofobia son igual de graves, aunque todas se consideran como enfermedades sociales, por así decirlo, y a veces morales. Hay que tener en claro que en primer término puede ser algo instintivo, propio, frente a alguien forastero, alguien que no es conocido, por la misma razón, porque es alguien que no conocemos, y que sus gestos y apariencia no nos resulta habituales, entonces se nos hace raro y por eso es algo más del instinto. Acá es cuando entra la xenofobia. Es que la xenofobia nace de poner en tela de juicio la antipatía
que despiertan los miembros de otras comunidades en las personas que sienten mucho de su comunidad. La xenofobia se alimenta mucho de lo que es los prejuicios, ya sean culturales, históricos, etc. Es que la xenofobia encuentra sus fundamentos en cosas tan simples como el color de piel, los rasgos fisonómicos, entre muchos otros, para determinar la separación entre los grupos humanos. Esto no siempre habla de una superioridad de una raza o de otra, pero sí se opone al mestizaje. Un ejemplo de esto, que es muy conocido, podría ser lo que hicieron los nazis alemanes y con todo lo que conllevaron, no solamente de exterminar a la raza judía, sino de tener la pureza y la razón de que su raza es la superior frente a los otros y que simplemente debería predominar su raza. Tanto la xenofobia como el racismo tienen como consecuencia la discriminación de otra, pero la xenofobia va más encauzada a la práctica, mientras que el racismo, en cambio, prolonga mucho más la hostilidad. Hay que entender y tener en cuenta que los conflictos de heterofobia dan como resultado las migraciones de los grupos humanos, ya sea por problemas políticos, sociales o económicos que vivan en las regiones donde están, pero siempre va encauzado y vinculado con una discriminación que los hace irse de sus lugares. Casi siempre son recibidos con mucho recelo y tratados marginalmente por las otras personas, ya que es el forastero, el nuevo, y por eso siempre es conocido como el extraño, como el que apenas va a incluirse en la comunidad. Realmente, cabe recalcar que la heterofobia es una enfermedad moral impuesta por la mimesis unanimista originaria que siempre ha habido en la sociedad. Es que el hecho de convivir con multiplicidad de formas étnicas y éticas, cuya diversidad dificulta la identificación, hace esto aún más difícil y aún que haya más casos de este tipo de fenómeno. Y tal vez el sentimiento de heterofobia nunca se vaya a acabar, pero lo que sí podemos hacer es contrarrestar los peores desmanes o perversiones que se hacen hacia otra persona simplemente por ser un extraño o por ser un forastero. Eso sí lo podemos hacer. Pero ya que sea que ese sentimiento, que todos lo sintamos alguna vez, se vaya a acabar, no, pero sí lo podemos exterminar en sus peores formas. Finalmente, para concluir, cabe decir que el momento de esta universalización del humano es la oportunidad perfecta y más efectiva para mitigar el contagio de la heterofobia, donde la identidad y el replanteamiento de ese universal singular, donde cada uno seamos el mismo y no haya discriminación, es lo que tanto buscamos alcanzar.